Esto es Marujas y Asesinas. Aquí siempre muere alguien, pero nos lo tomamos con humor. Hola a todos y bienvenidos a Marujas y Asesinas. Soy Alba García Marcos y hoy tenemos con nosotros a Carlota Suárez. Estrenamos en el podcast esta sección para hablar del Cozy Crime, novela negra, sin etiquetas, como comentábamos Carlota y yo antes. Y siempre me gusta que la propia invitada se presente y nos cuente quién es Carlota. Hola, muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros, compartir esta charla con Alba y conmigo. Y bueno, es un placer inaugurar sección, eso es un privilegio. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, yo soy Carlota Suárez, escribo, siempre me presento como lectora antes que escritora, creo y respeto profundamente la literatura. Y bueno, mi última novela, Muerte en el Meridiano, es una novela de misterio que ahora le han puesto la etiqueta así aquí en España, sí que es verdad que importada, de Cozy Crime, y sobre esto hablaré ahora con Alba, así que os invito a quedaros. Eso, quedaros porque además está muy interesante. Además, una cosa que tiene Carlota y que yo comparto es el tema de las etiquetas. Aquí nos vamos a centrar mucho en el Cozy Crime porque es un género que yo quiero que en España se conozca más, se sepa también la historia, de dónde viene, pero también es por el propio sistema editorial que necesita etiquetar y también ayuda a los libreros para poder vender los libros. Pero bueno, esos son temas que a lo mejor a los lectores no os interesa tanto y el género es mucho más amplio. Podemos hablar de novela negra en general, pero luego tenemos el thriller, las típicas de policía, novela de misterios. ¿En cuál encajaríamos un poco? ¿Tú crees que es el típico Cozy Crime o es más novela de misterio en general? ¿Dónde quedaría Muerte en el Meridiano? Yo creo que Muerte en el Meridiano, igual que todas mis novelas, si tuviese que ponerle una etiqueta, Sí. la calificaría de novela negra, porque así no me equivoco nunca. Y es que lo que caracteriza a la novela negra no es que haya un asesinato o que haya un cadáver, sino el hecho de hacer una fotografía de la sociedad en la que vivimos o del momento en el que se vive, ¿no? Y eso es una característica fundamental de la novela negra. Y creo que yo en todos los libros que escribo intento hacer esto y de hecho es mi objetivo y hasta podría decir que mi técnica, porque siempre comento a mis lectores que yo cuando escribo es como si llevase una mochila enorme cargada de piedras y lo que hago a la hora de escribir, yo que soy muy egoísta, intento repartir esas piedras en chinitas, ¿no? Pequeñas, es como si con un pico las fuese dejando en chinitas pequeñas, rompiendo, y las reparto entre mis lectores. Y yo, que soy muy yogi, que practico yoga diario y que creo profundamente en la energía, pienso que si esas situaciones o esas cosillas que a mí me preocupan o me pesan, si las comparto con el resto de lectores y todos reflexionamos un poquito sobre ellas, pues quizás podemos contribuir a hacer un mundo un poco mejor. Así que al final yo clasificaría Muerte en el Meridiano como las novelas futuras y las pasadas en novela negra, sin duda. Sí, porque esa es tu tercera novela. Las otras dos también son novelas negras, ¿no? Sí, 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 efectivamente. La primera es Tinta, una muerte inexplicable, que se desarrolla aquí en Gijón, en mi ciudad natal. Muerte en el Meridiano, esta última, en una isla ficticia, y en el medio La tumba del rey, que es una novela que se desarrolla en Agaete, un municipio en Gran Canaria, en el norte de Gran Canaria. Y todos te hablan de, pues unos de corrupción, otras de poder, todas realmente tienen su tema social y, bueno, su reivindicación un poquito. Que podríamos decir que tu sello es esa reivindicación social de ciertos temas que a ti te preocupan o te interesan y que la novela o la historia te sirve como de denuncia. Exacto, sí. Y realmente es que yo pienso que quienes escribimos tenemos también una cierta responsabilidad, ¿no?
Sí. estamos manejando el arma más poderosa que decía Oscar Wilde, que es la pluma. Entonces, pienso bueno, que es un recurso maravilloso y que también se puede uno divertir pues reflexionando y nutriéndose también de las letras y aportando un poco al de al lado. Totalmente. Y bueno, a ver, para quien te esté conociendo por primera vez, escuchándote o viendo en el video podcast, sin spoilers, ¿de qué va Muerte en el Meridiano? Pues Muerte en el Meridiano es un homenaje a Agatha Christie, pero a mi manera, sin intentar para nada copiar el género de la Reina del Crimen, tampoco la estructura. Sí que podríamos decir que le robé esa idea de habitación cerrada, ¿no? Porque utilizo una isla como, pues, como escenario principal. En esa isla se celebra un festival, el Festival Meridiano Cero. Este festival lo que pretende es, bueno, es un festival muy particular porque el ingrediente principal, que son los lectores, el ingrediente principal de un festival literario, está ausente. Está presente, pero ausente físicamente. En este caso es un festival virtual. Todos los talleres, conferencias, presentaciones, etcétera, etcétera, se hacen en línea, se hacen a través de Internet. Los lectores pueden comprar también libros a través de Internet. Incluso todo lo que ahora llaman merchandising, la mercadotecnia, está allí expuesta en el festival. Los lectores, o sea, los escritores, traductores, editores, influencers están también allí presentes, pero son los únicos. Los lectores están al otro lado, ¿no? Del festival, o sea, al otro lado del ordenador, como quien dice, como nosotras ahora. Y lo que, bueno, es un recurso muy bueno, se hace en una isla que es una isla ficticia, situada en el Hierro, muy cerquita de la isla del Hierro. Lo hago así adrede porque realmente yo quería una isla muy pequeñita, parecida a la isla de la Graciosa, que está cerquita de Lanzarote, en el sentido de que me daba el recurso de que los habitantes, ¿no? de esa isla o los visitantes, porque son habitantes solamente durante una semana que dura el festival o durante unos días que dura el festival, se pudieran mover en vehículos eléctricos nada más, en bicicleta, que fuese un sitio reducido para que la novela tuviese el efecto que pretendo, pero a la vez quería que estuviera situada en el Hierro. Porque sabéis que el meridiano cero, el que ahora es el meridiano de Greenwich, al lado de donde tú estás viviendo, Sí. realmente estaba en la isla del Hierro. Entonces, esa idea de una línea imaginaria que nos parta por la mitad o que lo separe todo, me parecía muy mágica y quería que realmente estuviera presente en el libro. Y por eso me inventé esa isla, que es como una especie de pedanía del Hierro y que está conectada con la isla principal simplemente por una línea de ferry. Con lo cual, si esa línea de ferry se corta, es muy fácil aislar a todos los personajes. Y si os fijáis, todos los que hayáis sido lectores o hayáis leído a Agatha Christie, tenemos ya un 10 negritos, ¿no? Y el homenaje es porque Diez Negritos realmente es la primera novela de adultos, como quien dice, que yo leí aquel verano que se me acabaron las lecturas de los cinco y de los Hollister. Y para mí es muy importante porque es como la primera novela que cogí de mi casa y que era la misma que leían mis padres o me hizo sentir un poco adulta. Y por eso quería homenajear a Agatha Christie y por eso lo hice de esta forma. En esa isla del Meridiano, o sea, en esa isla de Santa Lucía, aparece un cadáver y bueno, la protagonista, Andrea Sabugo, que es una escritora pedante, prepotente, esto sí que he hecho un ejercicio anti-taller literario, porque realmente a ti te dicen, tú procura que el protagonista empatice con los Los lectores. lectores. Es imposible, o sea, esta es una cafre, la odiarás a muerte. Esto es algo, un hándicap, ¿no? que me pongo, pero bueno, no importa. Andrea Sabugo es eso, es odiosa y ella, junto con Minerva Novoa, que es una maravillosa, una escritora maravillosa, ya mayor, veterana, que todos creen que está a punto de jubilarse, pero tiene un montón de novelas en el cajón y que tiene un exitazo increíble. Es una de las pocas escritoras
vivas y actuales que realmente viven de lo que escriben, que tiene contratos millonarios. Bueno, pues esa escritora ha pasado una vida entera matando sobre el papel y ella tiene esa espinita clavada de que no se quiere morir sin vivir un asesinato de verdad y sin resolver el crimen real, ¿no? Entonces, claro, cuando se encuentra con un muerto y encima en la isla de Santa Lucía le dice a esta Andrea, oye, mira, nos quedamos y esto hay que resolverlo porque yo me lo estoy pasando pipa. Y bueno, pues de eso va Muerte en el Meridiano. Y en sí no la vamos a categorizar, pero sí que cuando le estás contando justo lo que acabas de contar, hay muchos elementos que sí creo que pertenecen al cozy crime, como por ejemplo, pues hay una muerte y quien la investiga no es un profesional, digamos un policía o un detective profesional, en este caso es ella, en un ambiente cerrado, como has comentado, en este caso una isla pequeñita. ¿Qué hay, por ejemplo, sobre el humor? ¿Hay humor en esta historia? Sí, el humor es un recurso que fíjate, siempre utilizo siempre, siempre el humor, porque yo hay una cosa que no me gusta nada y es ese concepto del escritor maldito, del escritor que está con el whisky, con su, me ha dejado la novia, soy un Muy Hemingway, ¿no? desgraciado. Claro, es que me parece que eso ya está demasiado manido. Entonces, a mí me gustan los personajes que tiran para adelante. Me gustan, no solo los personajes, me gustan las personas que tiran para adelante. Me gustan realmente las personas optimistas que entienden que tenemos una vida que hay que vivirla y que hay que disfrutar de lo bueno y de lo malo y hay que intentar, pues eso, salir, ¿no? Del pozo de alguna manera, por lo menos tener la voluntad de hacerlo. Y creo que ahí el humor es fundamental. Entonces, yo suelo tratar el humor, claro, es un buen recurso también el humor cuando estás a punto de matar al personaje porque no lo puedes ver. Yo con Muerte en el Meridiano hay muchísima, tengo bueno, muchos lectores que es que odiaban a Andrea Sabugo. De alguna manera es una tía que o la odias mucho o te enganchas a ella, porque también tengo otros que hasta me preocupan de a lo mejor tenemos que ir todos a la consulta del psiquiatra. Yo la primera porque soy la madre de la criatura. Pero, y conseguí que incluso fuese maravillosa porque no tiene pelos en la lengua, porque no le importa nada, ni las consecuencias de lo que hace ni de lo que dice. Entonces, bueno, no piensa en los demás. Eso en un momento dado puede ser un buen recurso porque piensas en ti, pero pensar en ti todo el rato es totalmente patológico como pasa con ella. Entonces, bueno, yo creo que ya me he desviado totalmente de la pregunta. No pasa nada, era rasgos que sí que tiene tu novela relacionados con el cozy crime. Entonces, por ejemplo, que la protagonista en tu caso has creado más como un antihéroe, ¿no? Que parece que un poco, claro, se me viene a la cabeza Reina Roja, pero claro, Reina Roja al ser una serie, el personaje, la protagonista tiene tiempo a mostrar una faceta un poco más humana. Aquí, al condensarlo, si quieres crear un antihéroe, alguna característica que al final hace también que los lectores nos podamos identificar con ella o que nos caiga un poquito bien o no, es Nada, no, todo no, mal. para nada. Andrea Sabugo, además, yo no digo directamente que es una persona autista. Intento. Otra cosa que a mí me gusta mucho es jugar con las estructuras de las novelas y con el lenguaje y que cada novela sea diferente. Yo soy una fan total de Fonquinós, de David Fonquinós, porque me parece que es un tío que cada novela es distinta, Es ¿no? decir, Y es una maravilla, vamos, es una pasada. Entonces yo intento hacer un poco eso también, contar la historia según lo pida la historia y adaptarme. Entonces, con Andrea Sabugo lo que hice fue transmitirle al lector su carácter a través del lenguaje. Vas a ver que la novela está escrita con frases cortas, con muchas repeticiones, cuenta las sílabas, hay una manera de expresarse ella, piensa en alto o piensa para sí y el pensamiento vamos, lo escribo y el lector lo puede ver y ve cómo piensa y es un pensamiento patológico totalmente. Entonces, bueno, yo no digo es una persona autista, sino que tú lo vas a ver en la propia lectura. Escribo en primera persona y en segunda, también otra cosa que te dirán los talleres literarios que ni de broma, por eso también era una especie de reto. Y no, es muy difícil empatizar con Andrea Sabugo si eres una persona medianamente normal. vale, Durante lo tendremos en cuenta. yo empaticé, pero bueno, quizás sea un signo de que deberías de plantearte una consulta. Pero Pero bueno, bueno, también está bien porque a veces algunas historias caen como el que el protagonista es demasiado bueno
y también así pierde humanidad. Aquí ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. A lo mejor tú las llevas un poco al extremo con ella, pero cuanta más, para ser más real, al final tiene que tener virtudes y defectos como los tenemos todos. Y cuanto más sea así, yo creo que es más fácil decir, a lo mejor, vale, no la soporto, pero es que en la vida real también hay gente que no Claro, soportas. claro. Y es Sí. así. No, y realmente sí que tiene un lado humano y luego ella en su pensamiento y en su forma de ser, dentro de su forma de ser, actúa con lógica incluso tiene, bueno, vamos a ver también una historia detrás, es decir, ella vamos a... Esto no es una novela de habitación cerrada puramente porque también hay flashbacks al pasado de Andrea Sabugo donde explicamos también por qué ella tiene ese rasgo pero además está como un poco agravado por un drama, por un trauma que ocurrió en su pasado, ¿no? En su niñez. Entonces lo vamos a ver y sí que eso la humaniza, por supuesto. Pero bueno, ya me pongo así en plan clave de humor. Bueno, y antes, como hemos dicho al principio, podríamos decir que una seña tuya es esa crítica social, independientemente del género, en todas las historias hay una crítica social. ¿Cómo se te ocurrió o por qué te apeteció hacer una crítica al mundo literario en general o editorial, de qué hay detrás de los escritores y de los libros? Bueno, pues la verdad es que, claro, cuando uno asiste a muchos festivales literarios, cuando entrevisto a algunos autores de vez en cuando en la radio, en mi sección de radio, o pues escribo algún articulillo o alguna entrevista para algún medio, pues conoces, te relacionas con compañeros, ¿no? Con escritores y con editores y con traductores y con guionistas. Entonces empiezas a ver ciertas actitudes que se repiten. Unas te gustan más y otras menos. Esto no es que pase en el mundo del libro nada más, esto también pasaría en una feria o sea, en un concurso de cocina en lugar de un festival literario, porque el ego es una característica del hombre y es innato y es, bueno, no lo tenemos, te decía antes que como decía mi amigo Alexis Ravelo, al que yo aprecio muchísimo y nos dejó hace poquito, el ego hay que tenerlo bien amaestrado. No vale tenerlo, pero hay que tenerlo bien amaestrado. Bueno, pues a veces esos egos se desmadran un poco. Y en el mundo de la literatura es muy habitual que pase eso, que el ego se desmadre. Entonces, bueno, esas cosas que yo iba viendo, pues intento, en lugar de corregirlas y decir, oye, tío, a ver, baja un poco el pistón o no te... Bueno, pues las escribo. Pero como vuelvo a decir, no quiero que nadie piense que soy una escritora amargada, que me siento maltratada por el mundo editorial, porque es que muchas veces los lectores no se dan cuenta, o no los lectores, sino, vamos, sí, el lector en ese momento, aunque sean también compañeros, aunque sean escritores, ¿no? No se dan cuenta de que realmente es ficción. Y la ficción vamos, es una creación a partir de una verdad, pero lo que decía Andrea Sabugo decía, realmente son verdades bien, o sea, mentiras muy bien contadas, que se convierten en Sí, verdades, ¿no? exacto. Entonces, bueno, sí que por debajo subyace una verdad, pero al final es ficción y es una mentira. Entonces, bueno, intenté, pues eso, poner en valor lo positivo del mundillo editorial, pero también, vamos, escribir sobre lo que no va bien. Es que hay muchas cosas que no van bien. No van bien que una librería, por eso lo de un festival literario digital, no va bien que una librería de mi barrio tenga que cerrar y el barrio entero esté, o el barrio entero o medio barrio, esté comprando libros a una librería que está pues a no sé cuantísimos kilómetros, ¿no? Es un absurdo, si te pares a pensar. Y esos absurdos ahora mismo se están dando. Y es un absurdo que un influencer escriba un libro sobre cómo maquillarse y a partir de ahí decida escribir una novela y que el lector no, y que no lea novelas, por ejemplo, o que los escritores digan abiertamente que no leen y que presuman de no leer, o que los libreros tengan que devolver cajas llenas de novedades sin ni siquiera haberles podido poner en el escaparate porque está el mercado saturado. Y que los influencers lean 20 libros al mes o digan que leen 20 libros al mes y todavía se dediquen a ponerles estrellitas. Es decir, hay muchas cosas en el mundo literario que no van bien. Entonces, bueno, Sí. también es Además, es que yo creo que también es un poco despertar conciencia social, porque
Hay cosas que no dependen del lector, como por ejemplo, no sé, decisiones más del sector editorial o de cómo funciona un libro, la vida tan corta que tiene para el sector editorial, que si en 3 meses ya está como muerto. Tú dices, ¿cómo puede ser posible que un libro que a mí me ha costado un año o años de mi vida escribir, en 3 meses lo den oficialmente muerto? Pero hay otras cosas que el lector sí tiene o tenemos en parte culpa, como eso, el decidir dónde compramos los libros o el leer un libro, elegir leer un libro, no tanto a lo mejor por una recomendación de alguien cercano, sino porque el influencer de turno ha creado ese hype de este libro es el que hay que leerlo, cuando a lo mejor después, cuando lo lees, dices, madre mía, vaya bodrio me he leído. Sí. Entonces hay cosas que sí que podemos hacer los lectores, por lo menos tomar conciencia. Sí, y además aprovechamos desde aquí, Alba, porque me parece que tú eres muy pro bibliotecas y pro librerías Sí. también, aconsejar a los lectores a que tengan siempre un librero de cabecera y un bibliotecario de cabecera, porque son los mejores influencers. Es decir, si tú les dices, son como una especie de magos, que si les dices, este libro me gustó, mira, este no me gustó tanto, este no, pues te van a saber recomendar el siguiente libro, ¿no? El que te va a gustar. Y cuanta más información tengan sobre lo que te gusta y lo que no te gusta, pues más cerca van a estar de acertar. Y normalmente aciertan y aciertan mucho. Así que yo te recomiendo ir al mejor influencer, que seguro que está ahí a la puerta. Al cerquita tuyo seguro que lo tenéis. Otra forma también de abrirnos la mente con el tema de qué libros leemos es con los clubs de lectura. Y además, tú también como escritora, pues seguro que te habrán invitado, habrán creado un club y habrán leído Muerte en el Meridiano. ¿Qué opinión tienes tú de los clubs de lectura? ¿Como lectoras también has participado en alguno o no? Sí, he participado como lectora, he participado como escritora. Mira, ahora a finales de marzo tengo uno en La Pilarica, en Mieres, una librería maravillosa que tiene un club de lectura de novela negra y de misterio. Me gustan los clubs de lectura de género y también me gustan los clubs de lectura en general, porque los clubs de lectura son una maravilla, porque las lecturas normalmente las eligen los propios miembros del club. Eso hace que lectores ávidos y por lo general lectores regulares elijan una lectura. Entonces, esa lectura se suele elegir con mucho criterio porque son muy lectores. De manera que ahí no hay ninguna editorial que quiera vender su producto, porque lógicamente las editoriales son empresas y es muy, muy lícito que quieran vender, Claro. y de hecho es su actividad empresarial, pero luego están eso, pues los influencers que van a tirar más por unos autores o por otros, o por una editorial o por otra, en función de que los traten mejor o peor, es una realidad. Aquí el único objetivo va a ser divertirse, entretenerse, nutrirse. Es el único objetivo de un club de lectura. Eso como lectora. Y como escritora es el único taller literario en el que creo, el club de lectura, porque realmente sabes exactamente cómo ha llegado tu libro a cada uno de los miembros del club. Y eso es impagable. O sea, es que eso es el mejor taller literario que puede tener un escritor o del que puede disfrutar. Totalmente. ¿Alguna anécdota que recuerdes o alguna pregunta así que te sorprendiera que te hayan hecho en un club de lectura como escritora? Pues la verdad es que sorprendente ninguna. A lo mejor es que es difícil sorprenderme, pero es que todas las conversaciones que he tenido con todos mis lectores han sido muy, muy gratas. Desde el que se enfadaba realmente porque pensaba que Andrea Sabugo, vamos, hay quienes no empatizan con el protagonista y ya les has perdido como lectores porque no entienden al personaje, entienden, o sea, piensan que el personaje por escribirlo en primera persona es el escritor, el propio escritor, y ya si el protagonista es escritor, ya ni te cuento, ¿no? Sí. Otros que se sorprenden de que yo sea como soy siendo Andrea Sabugo como es. Entonces, bueno, luego son conversaciones que llegan a muy buen puerto en el sentido de que todos abrimos un poco los ojos, ¿no? Tanto ellos como yo los comprendo a ellos y ellos empiezan a entender el sentido del libro y el por qué crea el personaje como lo cree, aunque parezca que no tiene ni pies ni cabeza. La verdad es que con los clubes de lectura es una maravilla. Aprovecho también para saludar aquí al Club de Lectura en Español de Londres, que nos reunimos 4 veces al año. Y es un club generalista y precisamente porque, como yo digo, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, cada uno hace sugerencias de libros y yo he leído libros que en la vida hubiese elegido en una librería.
y después me han encantado o he descubierto autores que de otra forma seguramente no lo hubiera hecho, porque yo un poco del tema de influencers, la verdad es que no me fío mucho, me fío mucho más de quien me conoce y sabe, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el cozy crime o la novela negra en general. Quien me haga una recomendación porque lee mucho ese género, para mí tiene mucho más valor que alguien que solamente, no sé, lee comedia romántica, que después me recomiendan una romántica que yo no suelo leerla y también puedes descubrir grandes obras. O sea que por eso yo creo que, como tú dices, abrir la mente para descubrir lecturas que seguramente de otra forma no lo hubiésemos hecho. Sí, realmente, bueno, los clubes de lectura son una maravilla y además cada libro, hay tantos libros como lectores. Es decir, cada uno hace el libro suyo, la historia suya. Es maravilloso llegar a un club de lectura y de repente ver que el de al lado leyó, parece que leyó otro libro y ha encontrado cosas en el libro, un fondo que tú no, o un tema que tú no habías interpretado de esa manera. Y hasta te quedas con ganas de volver a casa para volver a leerlo otra vez desde el punto de vista del otro lector, ¿no? Entonces es magia, es pura magia y es disfrutar de otra manera y mucho más de la literatura. Y lo que tú dices, descubrir autores que de otra manera quizás no habrías descubierto. No se hubiese descubierto. ¿Qué nos puedes contar? Que no sé si nos podrás contar de tu próximo libro. Pues bueno, mi próximo libro se va a desarrollar en un pueblo ficticio de aquí de Asturias, del norte de España, y voy a criticar un poco bueno, pues las tramas empresariales, los intereses políticos y económicos y del ladrillo, ¿no? que hay en las costas normalmente, en los municipios, en todos, pero en los municipios de costa más. Eh, y voy a hablar un poco del turismo masivo también, de cómo atropellamos la zona rural, vamos pues machacando y sin respetar el entorno y ya no solamente el entorno y el paraje, sino al paisanaje, ¿no? Y que bueno, luego nos llamamos ecologistas y al final lo que estamos haciendo es terminar con, bueno, pues con muchas tradiciones, con las identidades de muchos pueblos y es una pena. Aquí en Asturias, que hasta ahora no lo estábamos sufriendo, ya empezamos a sufrirlo un poco y como es algo que me preocupa bastante, pues lo pongo en negro sobre blanco. Este es el tema que te apetece escribir ahora, que muchas veces lo bueno también de no encasillarte en un género o así es que puedes coger la temática que te apetece escribir en cada momento y también así le da diversidad a las historias. Bueno, Carlota, para terminar, a mí me gusta una sección fija que se llama el interrogatorio de las marujas y es una ronda rápida de preguntas para que contestes con lo primero que se te pase por la cabeza. Venga, ¿Vale? Venga, empezamos. ¿Té o café? café, siempre. ¿Veneno elegante o arma contundente? Depende de la víctima. ¿Pueblo pequeño o urbanización? Pueblo pequeño, sin duda. ¿Confesión espontánea o revelación en una cena dramática? Confesión espontánea y de forma muy habitual porque tengo incontinencia verbal. ¿Un sospechoso encantador o una vecina aparentemente horrible? La vecina aparentemente horrible. ¿Matarías a tu personaje favorito? Sí, sí, la trama lo pide. ¿Final cerrado o cabo suelto? Finales cerrados o finales abiertos, nunca cabos sueltos. ¿Agatha Christie y los grandes del género o un giro inesperado moderno? No entiendo el giro moderno sin los anteriores. Define tu último libro en 3 palabras. Envidia, asesinato y libros. Muy bien. Y ya por último, una recomendación de un libro que no sea tuyo. Las fronteras de Carolina Sarmiento, que es una maravilla, esto que ahora llaman ecothriller. Y si me dejáis de recomendaros otro porque merece Sí. mucho la pena, Pequeña Guerra Perfecta de Elvira Dons, de Muy Rata bien. Naturae, una editorial pequeñita, con unas editoras con un gustazo increíble, que están, bueno, pues eso, publicando con mucho gusto y con mucho criterio. Perfecto. Bueno, pues ya hemos terminado la ronda. Ha sido fácil, ¿no? Sí, sí, ha sido fácil y muy agradable además. Pues un placer haberte tenido abriendo esta sección y aquí como invitada y a los demás,
Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo programa y ya sabéis, Maruja, ya podéis recoger el café que hemos terminado el asesinato. Muchas gracias.